Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Así que quiero orar en esta mañana, antes de entrar en la predicación, quiero orar con ustedes, así que voy a invitarlo, si son amables, ponerse en pie para que oremos juntos y luego tenemos la palabra del Señor. Señor, gracias en esta mañana, estamos agradecidos de ti. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Tú nos has dado una promesa de que va a renovar, se iba a hacer nueva cada mañana tu misericordia a nuestro favor. Así que gracias por darnos este día. Gracias por darnos una nueva oportunidad. Oportunidad para arrepentirnos, oportunidad para servirte, para conocerte, para rendir nuestras voluntades delante de ti, para confesar nuestros pecados, para perdonar a aquellos que nos han dañado, para darnos una oportunidad de vida, para restaurar relaciones de parejas, para sanar relación de padres e hijos, para sanar familias. Es un buen día hoy para reconciliarnos con compañeros de trabajo. Tu gracia está fluyendo a nuestro favor. Estamos agradecidos, Señor. Gracias en esta mañana. A ti damos la gloria, el honor. Tú lo mereces. Gracias porque perdona en la casa, porque restaura, porque está sanando corazones heridos, porque está sanando emociones dañadas, porque está restaurando. Eres poderoso para sanar toda enfermedad física, emocional, espiritual y mental. Eres poderoso. A ti damos la gloria en esta mañana. Queremos honrarte y rendir nuestras voluntades delante de ti. Queremos obedecerte, hacer aquello que tú has establecido en tu palabra como principio del reino para que lo vivamos. Queremos vivir tu palabra, Señor. Queremos hacer nuestro lo que tú has establecido en la Escritura. Queremos volvernos a ti, Señor, y vivir conforme a tus estándares, conforme a tu diseño. Gracias en esta mañana porque estás salvando, perdonando y restaurando. Eres poderoso para salvar, para restaurar, para dar nuevas fuerzas a aquellos que han perdido la fuerza. Señor, tú multiplica
la fuerza al que no tiene ninguna por tu misericordia. Aquellos que están acorralados porque tienen situaciones económicas, situaciones de deudas, porque tienen situaciones en su matrimonio, en su familia, en su casa, porque algunos han perdido su trabajo, si están viviendo alguna crisis. Tú eres poderoso para levantarlo. Tu presencia es tan extraordinaria que donde está, prospera todo lo que tocas. A ti damos la gloria en esta mañana, porque yo sé que está prosperando las vidas, los matrimonios, las familias, la economía. Lo está haciendo. Eres extraordinario, Señor. A ti damos la gloria. Todo honor a ti corresponde. Muchas gracias, porque trae liberación completa a nuestro espíritu y a nuestros intelectos para que podamos entender la revelación de la palabra y poder ser compromisarios de la verdad. Señor, gracias porque estás santificando en la casa, que está glorificando en una manera extraordinaria también en aquellos que nos ven por las redes y por nuestro canal de YouTube. Que tú puedas mostrar tu gloria en ellos, salvar, restaurar y fortalecer conforme a la esperanza que tenemos en ti. Gracias porque establece tu orden, porque fluye tu misericordia. Danos la sabiduría y el entendimiento de la palabra para traer en el día de hoy la revelación, la palabra de ciencia que se requiere para el arrepentimiento correcto y que nuestras vidas puedan alinearse a tu Espíritu Santo conforme a tu diseño. Gracias porque lo hace. Sujetamos todo espíritu, toda influencia en el nombre de Jesús. Por la palabra lo sujetamos. Por la palabra, en el nombre de Jesús. Establecemos límites al infierno. No tiene poder para operar en tus hijos, ni en tu casa, ni con nuestra familia, en el nombre de Jesús. Gracias porque eres poderoso para cambiar y para salvar. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Tienes la necesidad de recibir un mensaje acorde a la etapa que estás viviendo? ¿Has estudiado la palabra de Dios y sientes que no entiendes todo lo que dice? Hola, soy Ada de la Cruz del Departamento Juvenil de la Iglesia El Camino y vengo a decirte que todos los lunes tenemos una propuesta especial para ti a través de nuestro canal de YouTube, donde adolescentes y jóvenes como tú, que están viviendo las mismas etapas que tú, están dispuestos a enseñarte lo que Dios tiene para ti. También tenemos una programación para preadolescentes y niños, donde llevamos una palabra fresca conforme a la necesidad en estos tiempos. Te invitamos a que no te pierdas nuestras programaciones. Si necesitas alguna ayuda, apoyo, quieres a alguien que te acompañe a estudiar las Escrituras, puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla. Estamos abiertos para recibirte y este es el tiempo oportuno de Dios para ti. Quiero compartir el texto bíblico de hoy para que no adentremos en la predicación acerca de la dignidad de la mujer, y quiero compartir con ustedes en la carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo. Y quiero compartir con ustedes está en la primera carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, capítulo 3. Vamos a compartir el texto hoy, que nos va a servir para la predicación de hoy y otras que vamos a tener más adelante. Nos servirá como base. Dice el texto en el nombre de Jesús: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, subraye eso ahí, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero,
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que hasta aquí la palabra, gracias, muy amable, pueden sentarse. Nos adentramos hoy en nuestra predicación de la serie que estamos conversando acerca de las 3 fuentes de distracción en el ser humano. Y hoy hablamos de un tema muy interesante que trata acerca de la dignidad de la mujer. Cosa que ocurre en la gracia porque la mujer tenemos que verla en 3 etapas. Número 1, la de Eva. Número 2, la mujer caída. Y tercero, la mujer del nuevo pacto. La mujer caída es la mujer que corresponde al antiguo pacto. No solamente es Eva, la de Adán, porque vemos a Eva aquí como la primera mujer en una relación estable conforme al diseño de Dios. Y entonces ya cuando ella entra en la segunda etapa, no solamente le corresponde a ella, sino a su descendencia. Por eso en esa etapa se vive la mujer del antiguo pacto. Y la tercera etapa es la mujer del nuevo pacto, que es la que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo ahora, el nuevo pacto, porque Cristo se ha sacrificado por nosotros y para salvar a la humanidad ha hecho un pacto en su sangre. El antiguo pacto tenía que ver con Abraham y era exclusivo. El nuevo pacto es inclusivo porque cubre a los descendientes de Abraham y a toda la raza humana. Todos entran en el nuevo pacto por el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo no es limitado ni es para un segmento determinado. Aunque algunos creyentes están pensando que Cristo solamente murió por ellos, Cristo es universal y su sacrificio no es particular, sino también universal. Y alcanzó a todos y ha dado una nueva oportunidad para que nuestros pecados sean perdonados por su sacrificio en la cruz. De ahí es que el nombre de Cristo tiene autoridad. Y creo que esa es la predicación de temporada que comenzamos mañana acerca de la autoridad del nombre. Cristo en esencia tiene autoridad y se ha dado a través de las Sagradas Escrituras la autoridad del nombre de Cristo para salvar, para sanar y para hacer cosas extraordinarias. En su sacrificio, Él está estableciendo una nueva oportunidad de vida para la gente. Un nuevo diseño, un nuevo pacto, ya no solamente es por ser descendiente de Abraham, ni por la circuncisión, sino que ahora aquí se pide la circuncisión del corazón, que no es físico, como la del antiguo pacto. Entonces, de manera que Eva vivió una etapa que fue la etapa de la creación, donde tenía las mismas dignidades que el hombre, tenía roles diferentes, pero tenía las mismas dignidades. Esas dignidades se perdieron por el pecado y por eso hoy hablamos de la restauración de la dignidad de la mujer, porque entonces cuando Cristo viene, que devuelve, al restaurar todas las cosas, devuelve la dignidad. Pero la mujer vivió desde la caída de Adán y Eva hasta el sacrificio de Cristo, perdió la dignidad y perdió algunos derechos que veremos también más adelante. Así que esa dignidad que tenía Eva por haber pecado, según el texto bíblico, en el libro de Génesis nosotros encontramos la expresión en el capítulo 3, pero no es el concepto de analizar el capítulo 3 con ustedes hoy, por eso quiero que vayamos al 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor dará a luz los hijos.
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa es otra mujer diferente a la primera que él creó, con todas sus dignidades, igual que el hombre. Entonces aquí entra en otra etapa. Eso es lo que se llama el régimen de consecuencia, porque las normas, donde quiera que haya un Estado de Derecho, donde quiera que hay normas establecidas, tiene que haber un régimen de consecuencia para aquellos que violan los principios y las normas. Adán y Eva violaron los principios establecidos por Dios y vino un régimen de consecuencias. Entonces el régimen de consecuencias está establecido aquí. Dolor en tus preñeces, le dice a la mujer. El hombre tenía que comenzar a producir sudor, tenía que trabajar arduamente para poder sostenerse. No quería decir que el hombre no iba a trabajar antes, lo que pasa es que ahora se le iba a hacer más difícil, porque la tierra, por causa del pecado, se la iba a poner un poquito más difícil. Iba a tener que arrancar la hierba y el cardo que iba a producir la tierra. Dice, con dolor dará a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dios le está diciendo a Eva, mira, las leyes ahora son un poquito diferentes porque antes yo te gobernaba a ti, ahora tú has decidido que te gobierne otra gente, otro ser es la palabra, y entonces hay unas nuevas leyes ahí y te la van a poner difícil. No está diciendo Dios que Él quiere eso para Eva, no. Ese es el régimen de consecuencia porque ella había pecado. Cuando nosotros pecamos hay un régimen de consecuencia, independientemente que sabemos que Dios va a perdonarnos. La Escritura dice, si ustedes pecan tienen abogado, que es Cristo. Y esa es una expresión también del nuevo pacto. Ahora, todo pecado trae unas consecuencias. Entonces, el régimen de consecuencia que se le establece a Adán y a Eva por el pecado está establecido en el capítulo 3. Ahora, a Eva le está diciendo varios puntos importantes en la que ella se iba a degradar. Entonces le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El Señor le está diciendo, por tu pecado te convertirás en una esclava, será una esclava. Pero esa palabra no era para Eva solamente, sino para la descendencia de Eva. De ahí es que Cristo en el nuevo pacto viene a restaurar todas las cosas para que sean como al principio de la creación. Y entonces aquí en el sacrificio, Cristo le devuelve la dignidad que Eva perdió a nombre de ella y de su descendencia. Y de eso es que queremos hablar. Y que quisiera introducir hoy, porque esta predicación no corresponde a esta serie, pero es necesario explicarlo para que puedan entender lo que sigue. De manera que la dignidad que se refiere, quiero hablarle de unos puntitos interesantes acerca de lo que es la dignidad, para que podamos ver cómo aterrizamos en la predicación de hoy. Número 1, la dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto. Palabra clave. Y deben anotar esa también. La palabra respeto. ¿Por qué la mujer del antiguo pacto, la mujer caída, pierde la dignidad? Porque ya no había ningún respeto. Ella pasó a ser esclava del marido. Su deseo era para su marido y él se iba a enseñorear de ella. Segundo punto importante de la dignidad. Es reconocida por los seres humanos sobre sí mismo. Un dato importante. Ojo con esto. La dignidad se reconoce por uno mismo. Aleluya. El hombre debe, en la gracia, respetar a la mujer, pero si la mujer no se respeta, él no la va a respetar. Porque la dignidad tiene que ser reconocida por uno. Y entonces eso establece límite. Es reconocida por sí mismo como un producto
de la racionalidad, como un producto de la capacidad de raciocinio que tienen los individuos, que tienen las personas, que Dios le dio especialmente al ser humano, no a los animales. Así que el que se considera un ser humano trata a la gente con dignidad, y ese que se considera ser humano también tiene dignidad para consigo mismo y se respeta y se hace respetar por sí mismo, porque eso es parte de la dignidad. La dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional. O sea, la gente que tienen equilibrio emocional están en capacidad de vivir en dignidad. Aquellos que emocionalmente están fuera del equilibrio, están desequilibrados, necesitan asistencia porque no pueden vivir en dignidad, ni pueden exigir dignidad, ni dar dignidad por su condición. Dice también la Declaración Universal sobre lo que se conoce como la bioética y derechos humanos, dice lo siguiente. Dice que el respeto a la dignidad humana emerge del reconocimiento que todas las personas poseen un valor intrínseco, o sea, un valor que está dentro del ser humano, dado que todos lo tenemos y que tenemos la capacidad para determinar nuestro propio destino moral. Mire, en la Escritura, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, hay un caso muy importante que lo hemos analizado históricamente, lo hemos analizado desde el punto de vista de la racionalización, lo hemos visto desde el punto de vista del pecado. Es un texto muy conocido y se trata de una pareja. Se conocen como Ananías y Zafira. Y ese caso es tan interesante que se supone que Pedro tenía el concepto del antiguo pacto y que nunca debió condenar a esa mujer por el pecado de su marido, porque se supone que ella tenía que hacer lo que él dijere. Pero él la condenó con las leyes del nuevo pacto, porque la dignidad había sido devuelta. Él le dijo a ella que debían mentir a Pedro acerca de la venta de una heredad. Y ella tenía que repetir lo que su marido le había dicho conforme a la ley. Ella no podía decir otra cosa. Ahora, cuando Ananías va a donde Pedro y le pregunta a Pedro, ¿en cuánto vendiste la heredad? Y él dice, la vendí en tanto. Le dice, tú no has mentido a los hombres, no me estás mintiendo a mí, estás mintiendo al Espíritu Santo, tú debes morir ahora por tu condición. Y él muere. Luego llega ella. Si ustedes observan, en la ley nunca se iba a cuestionar a ella, porque se supone que ella debía hacer exactamente lo que su marido le había dicho. Y entonces la juzgó por las leyes del nuevo pacto, porque la dignidad ya en el sacrificio de Cristo había sido devuelto. Y entonces le hace la misma pregunta. Y ella dice, en tanto. Y Pedro le dice, mira, ellos vienen de enterrar a tu marido, tú has mentido al Espíritu Santo, no a los hombres, y va a morir también. Ella fue condenada por el nuevo pacto, porque ya la dignidad había sido devuelta. Porque en el antiguo pacto ella no podía decir otra cosa diferente a lo que él había dicho, pero en el nuevo pacto sí. La mujer puede decir, mi amor, eso es mentira. Y la salvación es individual. Y el Señor me salvó. Yo no voy a entrar en ese negocio, pero en el antiguo pacto no. Porque ella no se pertenecía. Bueno, entonces se puso interesante. Estamos hablando de la dignidad como restaurada, como la que tenía Eva en el principio. Dice que la dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto, es decir, que todos
ser humano lo merece sin importar cómo sea. O sea, no importa qué ser humano sea, merece dignidad. Y merece dignidad el hombre, merece dignidad la mujer. Todos merecemos dignidad. Pero la dignidad del hombre no se perdió con el pecado original, sino la de la mujer. Con el pecado original se perdieron otras cosas en el hombre. Perdió la imagen de Dios, no su semejanza. Porque el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Ahora la mujer sí perdió la dignidad. ¿Por qué el texto que compartimos hoy en la primera carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo? Porque el texto tiene un punto importante, le decía que subrayen, y es que en el nuevo pacto se comenzó a regular lo que es el matrimonio a partir del concepto que Pablo enseña no solamente al pastor Timoteo con relación a los pastores, que es el concepto obispo, sino también en el concepto de los diáconos, que son los asistentes para servir en las congregaciones. Y en el capítulo 3, el 11, estoy hablando de la primera carta a Timoteo, hay un texto que también es interesante, que lo compartamos, y dice el 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, y se refiere a las mujeres que iban a servir como diaconisas en las iglesias. Y entonces a los varones le dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque en el nuevo pacto se reguló primero se reguló para los líderes que tengan una sola mujer. Porque llegaban a las congregaciones hombres con varias mujeres. Y como tenían deseo de servir en la iglesia, ya sea como pastores o como diáconos, entonces se estableció una regla y se le dijo, miren, si ustedes quieren servir a la congregación en estas posiciones de importancia y tienen varias mujeres, no podrán hacerlo. Aparentemente fue una expresión sencilla, pero fue muy profundo porque la mayoría se permitía en ese tiempo la poligamia. Y así comenzó a organizar la sexualidad en el nuevo pacto. Comenzó por los líderes y luego fue bajando hasta que se hizo universal. Inclusive los países cristianos comenzaron a ponerlo en su jurisprudencia, donde ya no se permite la poligamia, no se permite casarse 2 veces los hombres o 3 veces como se permitía en el antiguo pacto. Pues se fue regulando y ya la mayoría de los países del mundo tienen la ley, con excepción de los países musulmanes y países que tienen ese tipo de normativa de jurisprudencia que está muy ligada a la teocracia. Entonces tienen ese punto de vista. Y el caso de los mormones, como ellos están viviendo en diferentes países, ellos tienen que sujetarse a las leyes de sus países. De manera que aunque ellos aceptan la poligamia, pero no la pueden aprobar mediante la multiplicidad de matrimonios, sino que tienen que aceptar la monogamia en términos de ley, aunque aceptan la poligamia en términos de sus normas como iglesia. Y le permiten a los hombres tener varias relaciones como parte de la dinámica. De manera que se comenzó por los de arriba y luego fue bajando hasta que ya en la iglesia se fue organizando. Pero en un principio la iglesia estaba llena de familias, de múltiples familias, hombres que tenían varias familias simultáneamente y entonces querían ser servidores, querían ser pastores, querían ser diáconos de la iglesia y se reguló para evitar
cierta situación. Por eso, en la lista que leímos hoy, es una lista que registra justamente todas las responsabilidades de los líderes de las congregaciones, y dentro de esas responsabilidades pusieron también la de una sola mujer. Comenzó a limitar, no era fácil conseguir en ese momento muchos hombres en la iglesia que llenaran esos requisitos al ponerle que sean marido de una sola mujer, porque en el nuevo pacto se reguló el concepto del pecado sexual, y ya el concepto de fornicación es mucho más amplio en el nuevo pacto que en el antiguo pacto. Ya vimos la predicación acerca del concepto en el antiguo pacto, del concepto de lo que se conoce como pecado sexual. Aquí en el nuevo pacto es mucho más amplio y comenzó a regularse. Ahora, hay una parte importante que el Señor ya en el antiguo pacto estaba regulando para evitar cierta situación. No se prohibió que los hombres tengan más de una mujer. No, el concepto pecado sexual no estaba establecido para los hombres tener más de una mujer, sino para las mujeres tener más de un esposo. Entonces, si ustedes observan, había privilegios para el hombre. En el nuevo pacto, los privilegios ya bajaron y ahora hay cierta igualdad, que ahí es donde queremos llegar, porque se devuelve la dignidad, derechos adquiridos de la mujer por el sacrificio de Cristo. Y en ese concepto, en el antiguo pacto, hay unas expresiones que tenemos que tomar en cuenta para poder hablar del pecado sexual. Y es que el Señor en el libro de Levítico, y creo que ese texto también lo compartimos en la predicación anterior, habla acerca de las relaciones con un hombre con sus hermanas. Y le dice que no debería en vida descubrir la desnudez de la hermana de la esposa, porque el Señor está diciendo, no quiero que la haga rival. El concepto, quiero que lo anoten por ahí, porque el concepto es rivalidad. Cuando un hombre tiene más de una mujer o una mujer tiene más de un hombre simultáneamente, genera una rivalidad. Y entonces el Señor reguló y dice, no quiero que enfrente a dos hermanas. Y le dice en vida, porque si la hermana ya había muerto, podía elegir como esposa a cualquiera de sus hermanas. Pero el Señor le dice, no quiero que genere rivalidad. Y ese es el concepto que se está utilizando también aquí cuando Pablo está tratando de que los líderes de las iglesias tengan una sola mujer. Es para que no se le armen unos líos en la iglesia y se generen rivalidades. Y ese concepto de rivalidad ustedes lo conocen en Ana. Y es sumamente importante porque el texto de Ana se maneja muy bien en la iglesia acerca de la condición que ella tenía. Y a veces los niños que están en las iglesias escuchan esa predicación y no lo entienden. Pero ¿cómo es que ese hombre tenía dos mujeres? Bueno, porque en el antiguo pacto se permitía eso, y ahora estamos en el nuevo pacto, ahora estamos en otra época diferente. Y entonces el texto está diciendo que cuando llegaba, estoy en 1 Samuel 1:4, que cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aun cuando Jehová no le había concedido tener hijos. Y ese concepto es sumamente importante. Él dijo, Jehová no le había permitido tener hijos. Ojo con eso, ¿eh? Y su rival, subráyelo aquí, su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ella hacía bullying. Ese concepto que se está manejando hoy en la escuela, en el trabajo, hasta en la iglesia hacen bullying. Y este era el pueblo de Dios. Y eso se convirtió en una opresión para esta mujer. No quería ni comer. Imagínense usted, Ana, cómo estaba. Lo entristecida, angustiada, dolida, porque
Su rival, que es el concepto bíblico, había una rivalidad, había una competencia por el marido entre ellas. Entonces su rival la oprimía, haciendo bullying de ella siempre que la veía. Y le decía, mira mis hijos, Jehová a mí me ama, a ti no. Y entonces esto generaba toda una crisis. ¿Se dan cuenta que en el nuevo pacto se devuelve la dignidad de la mujer? ¿Alguien está aquí hoy? Parece que no hay muchas mujeres aquí. Aleluya. Porque donde están las mujeres siempre se siente. Aleluya. Aleluya. Entonces ella, su rival, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba. Así por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Aleluya. Y esa es una manera, perdonen la palabra, ilúsata de los hombres, creer que nosotros vamos a llenar las expectativas de las mujeres totalmente y que no necesitan a nadie más. No. La mujer necesita tener sus hijos como parte del complemento de su vida. Y él le decía, esto era una manera de consolarla, pero no había forma de consolarla como ella se sentía, producto de que no había tenido hijos, no tuvo esa posibilidad en ese momento. Hasta que el Señor luego le dio la oportunidad de tener hijos y disfrutó todo aquello de los hijos, porque no solo le dio uno. Y ojo con eso, cualquier caso parecido a la realidad, nos gozamos. Después que se abre la matriz, no hay quien la cierre. Ahora hay que buscar médicos para que lo cierren. Aleluya. Sí, en la iglesia ocurre eso, que están orando y le piden al pastor oración para que la esposa pueda concebir. Y después entonces van donde el médico y le dicen, doctor, pare esto, que no podemos más. Sí, oramos para que se abra la matriz, después le piden al médico que la cierre. Porque entonces la matriz se abre. Y eso pasó con Ana y comenzó a tener hijos. Entonces, no, que yo no quiero tanto. Está bien así, Señor, pero el Señor no para. Comienza a fluir. Así que prepárense los que están pidiendo que le abran la matriz. Porque no es de uno. Aleluya. De ahí para allá comienza a fluir. Y entonces estamos después diciendo, para Jehová. Y como Jehová no para, entonces vamos donde el médico para que esterilice. Eso es sumamente interesante. Eso es como la contradicción de la vida, ¿no? En esta dinámica. Pedir a Dios que abra la matriz y después pedir a un médico que la cierre. Pero eso son dinámicas que no quiero entrar en contradicción para que no vaya alguno a pensar en algún concepto confuso de interpretación bíblica. No me estoy refiriendo a eso, sino en términos general a la praxis de la vida. Entonces, ese concepto de rivalidad quita la dignidad, baja a la mujer a una vida que no es vida. Y entonces en el concepto del nuevo pacto, el Señor está devolviendo la dignidad acompañado de la vida. Una mujer que esté en capacidad inclusive de exigir derechos que en el antiguo pacto no estaba en libertad de hacerlo. Y de pedir respeto, que en el antiguo pacto no podía pedirlo, porque las normas estaban establecidas a que el hombre podía tener todas las mujeres que quisiera o que pudiera sostener, es la palabra, incluyendo esposas varias y concubinas. Y ustedes conocen el caso de Salomón, que no es una leyenda, es un concepto que pudiera tener alguna hipérbole, pero es una realidad el caso de Salomón. Cada una de las hijas de los reyes vecinos de alrededor, él se casó con ella, tuvo un matrimonio y le hizo una casa. Y Salomón tenía, dice la escritura, que tenía gobernadores
Y el trabajo de esos gobernadores era cobrar impuestos para sostenerlo a él como rey durante un mes al año. Duraban todo el año trabajando, buscando impuestos para sostenerlo un mes al año. Y así tenía para cada mes un gobernador que lo sostenía, porque la vida de él era espléndida. Y ya conocen de la reina de Saba, aquella muchacha que escuchó hablar de la sabiduría de Salomón y viajó desde Etiopía, sur de África, para Jerusalén, para conocer a Salomón. Y se dice que inclusive hasta con ella tuvo hijo. Se habla de eso, de hijo de Salomón con la reina de Saba, y que luego heredó el trono en Etiopía. Y ya eso es para analizarlo en otro escenario acerca de la dinastía en Etiopía y que posiblemente desciendan de Salomón. Y así tuvo hijo con las hijas de los reyes y hacía todo una boda porque estaba permitido en el antiguo pacto. Y también estaban permitidos lo que se conocen como las concubinas, que vivían en una casa, o lo que popularmente se llama harén, que eran una casa donde vivían las mujeres que pertenecían al rey o a cierta persona, funcionario o persona que tuviera cierto poder adquisitivo. Y eso incluía que tuvieran a un hombre que sea eunuco, por cierto, que es un concepto también que lo veremos más adelante en una de las predicaciones. Ese concepto, tenían ahí un eunuco para que cuidaran a esas mujeres. Y ya saben que el concepto eunuco en las Sagradas Escrituras es un hombre que no tiene interés por las mujeres. No está hablando de un homosexual, que es otro caso. Está hablando de un hombre que no tiene interés por las mujeres porque nació con esa facultad, o los hombres le eliminaron esa posibilidad de que se interese por las mujeres y le eliminaron la producción, ¿verdad?, de la hormona masculina que lo hace interesarse por las mujeres, de lo que ustedes saben mucho de eso. Entonces, tenía todo ese engranaje, estaba permitido, aunque regulado en la ley. Hay un caso que llama mucho la atención acerca del concepto que Dios ha tenido siempre de la mujer, aún en el antiguo pacto. Y lo encontramos en la relación de Abraham y Sara en el Génesis. En el capítulo 21, a la altura del versículo 9, hay un mensaje interesante ahí. Vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Observen el concepto, sigue el concepto bullying. Obsérvenlo. La rivalidad trae ataque, opresión y bullying. Eso es lo que pasa cuando hay relaciones múltiples. Hay una persona que se burla de la otra persona y lo humilla, lo ataca. Eso es normal. Desde antes. Y Sara entró en crisis porque ella voluntariamente le permitió a Abraham tener otra mujer en su casa, y después se dio cuenta que había cometido un error, pero ya era tarde. Oh, pero no estaba bien ella. Diría alguien de que Sara, bien, estaba las leyes eran esas, pero seguía siendo mujer. Y el instinto natural de la mujer es preservarlo de ella. Y Sara se dio cuenta que había cometido un error, porque la muchacha era un poquito más joven que ella, considerablemente más joven, y al final ella sentía que le había quitado el marido. Y cuando tiene un hijo por milagro de Dios, entonces mandaba a ella al muchacho grande. Usted conoce el concepto cocotazo, ¿verdad? Para los que no son dominicanos, es cuando le dan con el puño por la cabeza a las personas. Y tenía en zozobra a Sara, y una madre como Sara con un solo hijo
sobreprotectora. Imagínense, nadie podía pegársele al muchacho, aún su propio hermano. Y ella le decía, eso es parte de la dinámica, ¿no? Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Oiga, Dios tuvo que intervenir para que Abraham escuchara a Sara. Las leyes protegían a Abraham y Sara tenía que quedarse callada aún con sus exigencias. Dios tuvo que intervenir y dijo, Abraham, oye tu mujer y saca a esa muchacha de la casa con todo y muchacho. Solo con Abraham escucharlo le generó una crisis. Dios tuvo que intervenir. Y quise compartir el contexto porque Dios quiere preservar la familia, quiere preservar el matrimonio y no ha estado de acuerdo con la rebeldía del hombre aún en el antiguo pacto. Porque aunque se permitía la poligamia, también él reguló el asunto. Y el caso de Sara, que es antes de la ley, el caso de Sara y Abraham, pero ya correspondía a la mujer caída. Sara está dentro del concepto de la mujer caída que perdió la dignidad. Ella reclama a su marido no le hace caso, ella insiste, él no le hace caso, ella no podía ir donde ningún tribunal porque nadie la iba a escuchar a decir, pero me metió otra mujer en la casa, perdió la cabeza, o yo me voy, no podía hacer nada de eso. Sin embargo, Dios interviene porque Dios ha estado claro desde el principio, ha aclarado siempre al ser humano, desde el principio es la palabra, que el ser humano, aun cuando tenía libertad para elegir varias mujeres, el deseo de Dios, y ese concepto se llama desde el principio. Y Cristo está citando justamente, en el principio no fue así. Y es el concepto que lo veremos también en predicaciones sucesivas y que hoy quiero solo introducir este concepto. En el capítulo 19, versículo 7, le dijo, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es una pregunta. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y ese principio es antes del pecado. Y ustedes se van conmigo, el principio que establece está antes del pecado, está en el libro de Génesis. Vayan conmigo. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, ustedes se saben el texto, es muy, muy conocido. 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cristo se está refiriendo a ese principio. Dice, ustedes están dando carta de divorcio a sus mujeres por la dureza de su corazón. Ahí él no está diciendo que las mujeres están dando carta de divorcio a los hombres, porque en la ley la mujer no daba carta de divorcio. La mujer tenía que callada. Sara oró y Dios le escuchó e intervino y le dijo a Abraham, haz lo que te está diciendo tu mujer, pero eso es un caso especial, totalmente diferente a la realidad en ese tiempo. Entonces, en este caso, Cristo está diciendo, le están dando carta de divorcio porque su corazón se ha puesto duro, se ha endurecido. El concepto corazón en la Escritura, ustedes saben, hay 3 conceptos en la Escritura que se refieren muchas veces al ser espiritual, y es el espíritu, corazón y alma. No es lo mismo, pero a veces indistintamente la Escritura se refiere al concepto de cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué? Ahí usted le puede poner conciencia, puede sustituir conciencia. Tienen la conciencia petrificada. Usted le puede poner ahí, la relación con Dios está atrofiada. ¿Qué significa? Que no son fieles a Dios, no eran fieles. Y entonces Cristo le dice, la están repudiando porque su corazón es duro. Se han endurecido.
Pero al principio, y se refiere de la creación, no fue así. Porque si Adán rechazaba a Eva, ¿dónde la iba a encontrar? ¿A quién iba a encontrar? Lo creó uno, para una y una para uno. Con el propósito de que hicieran pareja, familia y llenaran la tierra. Entonces Jesús está diciendo, al principio no fue así. Y volvemos al concepto de Dios. Cuando llama la atención a Abraham y le dice, escucha a tu mujer, es porque Dios desde el principio quiso evitar el conflicto en la familia con la multiplicidad de relaciones. Quiso evitar ese conflicto y que las relaciones estén debidamente organizadas bajo el matrimonio y que las parejas sean el uno para el otro. Ese es el concepto que Dios nos está trayendo. Por eso ya en el nuevo pacto se está regulando que como Cristo ha restaurado todas las cosas, ahora los líderes entren en esa restauración en el principio. Y luego toda la congregación, todo el que cree en Cristo, tiene que entrar en esa nueva regulación que trajo el concepto del nuevo pacto, del sacrificio de Cristo, de lavar nuestros pecados en su sangre, para tener una vida diferente, una nueva oportunidad. Es el concepto para ser perdonado. Quiero hoy cerrar la predicación, porque tenemos hoy dedicación de niños y debemos hacerlo en el mismo tiempo, la dedicación de niños y la predicación, por asunto estratégico, ¿no? Así que concluyendo en el día de hoy, podemos observar que la restauración de la dignidad de la mujer trajo consigo lo que se conoce como derechos adquiridos. Y no me puedo ir de aquí sin decirle que esos derechos están en la mujer, en la relación de parejas, en la sociedad y en la familia. En la familia, ¿qué recibió? Recibió el derecho de elegir. La mujer no tenía derecho de elegir, sino que sus padres elegían por ella. Y no tenía el derecho de elegir parejas. Ya en el nuevo pacto, las cosas son diferentes y la mujer tiene derecho a elegir a una persona. Y ese derecho de la elección también tiene derecho a decir que no. No, ese no. Y no se le puede imponer. Y todos esos beneficios son producto de la restauración de su dignidad en el nuevo pacto. En el matrimonio tiene derecho a exigir que su esposo sea solo para ella. Ese es un derecho adquirido por la mujer en el nuevo pacto, que puede decirle al marido, oye viejo, hasta ahí está bien, debe estar solo conmigo. Que ese derecho lo tiene el hombre desde antes de repudiar a la mujer si estaba con otro. Entonces la mujer también tiene derecho adquirido en el nuevo pacto de decirle al hombre, tú puedes ser para mí. Ese es un derecho adquirido en el nuevo pacto. Y eso tiene que ver con el respeto a la dignidad que tiene el hombre como tal y que la mujer recuperó en el nuevo pacto. Tiene ese derecho al respeto. Tiene derecho a ser escuchada y derecho a que se haga justicia. Eso es interesante, porque antes no tenía ninguno de esos derechos. Inclusive en el antiguo pacto hay un tema muy interesante donde unas muchachas decidieron solicitar a Moisés que le escuche. Y Moisés oró. Y de nuevo Dios se metió en el negocio. Y le dijo, Moisés, escuche a esas mujeres. ¿Y qué le decían esas mujeres a Moisés? Pero nosotros no tenemos varones en casa, ni tenemos padres. Nos va a desamparar Moisés. Entonces Dios no es un Dios de mujeres también. Se le armó el rebú a Moisés. Esa muchacha le arman un rebú. ¿Y qué hizo Moisés? Bueno, ahora Dios le dijo, escúchala y dale su tierra, que ella también merecen porción.
de lo que tú le estás dando a los hombres. O sea, Dios no está haciendo acepción de personas. Es un comportamiento patriarcal que viene todo el antiguo pacto y que mucha gente lo están viviendo en el nuevo pacto. Tienen derecho a que se le haga justicia. Una mujer no podía ir a un tribunal a someter a su marido. Ahora sí puede hacerlo. Es que estamos en el nuevo pacto, hay una nueva oportunidad. Y entonces eso hace que los hombres tengamos un respeto porque sabemos que también podemos ser demandados en un tribunal y que va a ser escuchada de la misma manera que el hombre es escuchado. Tiene derecho a justicia, tiene derecho al respeto, a que le escuchen, derecho a elegir, y este dato es importante, desde la familia, desde el matrimonio y en la sociedad, porque el Señor restauró en su sacrificio y en el nuevo pacto la dignidad de la mujer. Por eso entramos ya más adelante en el concepto divorcio y usted va a ver que hay una diferencia entre el divorcio en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Gracias, Dios lo bendiga. Señor, gracias.